Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 y murió el 23 de marzo de 1727. Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés que realizó muchas aportaciones a la ciencia, las cuales hasta el día de hoy siguen siendo importantes. Entre sus principales descubrimientos se encuentran las llamadas tres leyes de Newton, las cuales están ligadas a su descubrimiento. A continuación les explicaremos cómo estas leyes se aplican en la medicina. Comencemos con la primera ley de Newton. Esta nos dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Si aplicamos esta primera ley dentro de la medicina, como bien dice que todo cuerpo preservará su estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo hasta que se vea obligado a cambiar por una fuerza externa a él. Entonces, tenemos dos ejemplos sencillos en esta imagen que podemos observar. El número uno es el torniquete. Cuando alguien tiene una herida con hemorragia grave, nos vemos en la obligación de tener como primera importancia detener la pérdida de sangre para prevenir un shock hipovolémico y posteriormente un fallo multiorgánico de la persona. ¿Cómo actúa la primera ley de Newton en este caso? Bueno, suponiendo que la sangre se dirige a chorros en una dirección, en un sentido, con una fuerza. Al nosotros emplear fuerza mayor a la que ya está ejerciendo la presión sanguínea en esa dirección, lo que haremos es cambiar de dirección el sentido en la cual corre la sangre. Justo lo que dice la primera ley de Newton. Estamos cambiando su movimiento, su orientación hacia otro lado, aplicando fuerza. Otro ejemplo es la venopunción, que es cuando extraen sangre para hacer un análisis en laboratorio. Lo que se hace en este caso es utilizar un hule o una venda elástica y se va a poner en la parte del brazo. ¿Para qué? Para detener el fluido sanguíneo del brazo, para resaltar las venas y de este modo facilitar la localización de las venas en la cual extraeremos la sangre. Lo que hacemos aquí es cambiar de dirección a la sangre. Es decir, evitamos que la sangre retorne para crear un flujo, una presión estable para poder localizar y dilatar un poco más las venas. Estos son unos pequeños ejemplos de cómo se aplica la primera ley de Newton en la medicina. Cabe recalcar que hay muchísimos más, pero creo que estos son los más comunes que nosotros la mayoría conocemos cada vez que vamos a un hospital o incluso nos han hecho estas prácticas en un hospital. Segunda ley de Newton. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, éste se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. Aplicaciones de la segunda ley de Newton en la medicina. La segunda ley de Newton puede llegar a ser muy útil para conocer las fuerzas a las que sometemos a nuestros huesos. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe en un hueso, este es sometido a una aceleración, que es consecuencia directa de la fuerza del golpe. Si dicha fuerza supera un determinado valor, el hueso podría fracturarse. Para evaluar o cuantificar el daño recibido por el cerebro en un accidente. La segunda ley de Newton plantea que si una fuerza se aplica a un cuerpo rígido, le transmite aceleración. Es lo que ocurre en el cráneo, que al recibir un impacto directo, se acelera en forma lineal, angular o rotatoria. Cuando esta fuerza de aceleración cesa, sobre todo en forma brusca,
Se genera entonces la desaceleración o contragolpe, que provoca lesiones a distancia del sitio primitivo en el cual actuó la primera. La tercera ley nos habla de que toda acción genera una reacción igual pero en sentido opuesto, es decir, de que hay fuerzas productivas como el compromiso, la motivación, las competencias que conviven con fuerzas improductivas como el estrés, hacer demasiadas tareas a la vez, no llevar una vida saludable, etcétera, que contrarrestan el resultado. Si queremos ser más eficaces, podemos agregar más fuerza productiva, pero a costa de un sobreesfuerzo que llevará a cabo agotándolo. Es decir, de que para conseguir lo que nos proponemos tenemos que hacer lo necesario y no lo cómodo, hasta que el hábito se instale y lo transforme en una conducta agradable. Como último punto tenemos las conclusiones. Tenemos las conclusiones de la primera ley de Newton, que sería la ley de inercia. En la primera ley de Newton podemos resumir tales observaciones. Si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es cero, su aceleración será cero. Se movería con velocidad constante o estaría en reposo. En la segunda y tercera ley de Newton podemos resumir ambas en una misma, la cual sería la segunda ley de Newton. Se ocupa de las fuerzas que actúan sobre un objeto o sistema específico. En cambio, la tercera ley de Newton se ocupa del par de fuerzas que actúa sobre objetos distintos.